buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Antes de comenzar, antes de explicar el tema sobre el que vamos a hablar, antes de seguir con esta estupenda serie, el segundo capítulo precisamente de los pelotazos de los 90, vamos a presentar, no hace falta presentación, está más que presentado, vamos a saludar a nuestro gran colaborador, el maestro Alberto Agudo. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Todo Pues otra bien, ¿no? sesión más. Sí. Como Prepara siempre, Preparados para preparado hablar. para aplicar la trituradora. Hoy hay que hablar de un tema importante, es decir, como son todos los pelotazos de los 90 al final, es decir, un tema capital para la historia del cine y para para el cambio absoluto, para mal, que ofreció esta década. Que ya explicamos un poco, ¿no? Al final, en los 90, el cambio, la tecnologización de la industria, la caída del funcionamiento clásico del Hollywood por estudios, la nueva industria, el paso al digital, todo esto que nos incumbe al final y que generó esta serie de filmes, de pelotazos, pues que nos atormentan hoy en día, nos siguen atormentando. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues como tenéis ahí en el título del directo, de Matrix, ese filme de los hermanos Cohen, o hermanas Cohen. Wachowski. O sea, hostia, de los Wachowski, perdón, joder, no sé, se me ha ido la cabeza. Esto luego se corta, ¿vale? Está empezando el Fargo. Joder, yo ya no sé ni en qué estoy pensando, macho. Estaba pensando ya en Matrix y me he chalado. Del año 1999, en el cual, bueno, pues se hizo esta obra. Antes de nada, es decir, estábamos pensando un pequeño modo de introducirlo y pues como siempre podemos empezar por una pequeña sinopsis estructurando un poco el film. Bueno, eso, aclarar lo de hermanos, hermanas, bueno, en fin, es que no vamos a entrar ya en disquisiciones, yo no voy a entrar en disquisiciones ya, tienen hasta los huevos. Alberto Agudo, si nos quieres comentar un poquito la estructura general del film, hablamos de ella entre los dos, pim pam. Va. Sí. Sí, pues dale, adelante, venga. Pues bueno, en la obra vamos a empezar con las cuestiones institucionales, objetivas, para meternos dentro del filme. Bueno, institucionalmente se considera el filme como el gran baluarte filosófico estadounidense por antonomasia, en virtud del cual, bueno, pues nos representa la historia de un sujeto que despierta de su enajenación en un mundo programado, básicamente. Y luego hay mucha parafernalia, tiroteo, etcétera, etcétera. Esta es la premisa de la crítica oficial. Es decir, es una obra maestra filosófica. Eh, y bueno, evidentemente tuvo una recogida a lo que se refiere al público, también muy, vamos, lo más importante del filme fue la recaudación y todo el público, toda la fama que ha traído consigo. Y eso es básicamente la premisa. Y todo lo que Aventurada. arrastró. Sí, sí, ¿no? Y todo lo que arrastró después hacia este tipo de estética futurista, ¿no? Todo el cine de ciencia ficción ya degenerado a un modo absurdo. Fíjate, lo comparaba yo cuando lo estaba viendo, es decir, como hacía la comparación odiosa, desde luego, en la que sale perdiendo por goleada Matrix con Alphaville, ¿no? Esa obra de ciencia ficción depuradísima hasta el extremo, perfectamente compuesta. Bueno, en fin, eso, nos cuenta un poco Matrix, por terminar un poco la sinopsis de la historia de Neo, ¿no? Un programador, pues tío, pues que se ve envuelto en una trama de Deus máquina prácticamente desde el principio, en virtud de la cual una entidad superior contacta con él, pero una entidad superior de tipo informático contacta con él y le va guiando hacia una especie de, pues eso, hacia una especie de, al final, de cisma entre la realidad y la ficción, cisma en virtud del cual al final, pues todo parece la realidad acaba por reducirse a una mentira y la verdadera realidad es la que está más allá de esa matriz. Y te puedes liar aquí a contar, pero básicamente es eso, las peripecias de Neo, es decir, que las peripecias de Neo, que le llega un día un email al ordenador y descubre el Mediterráneo, y ya está. Y todo esto se compara con la caverna de Platón, todo es que no Eh, sé. Sí. Neo con la historia de Jesucristo, encarna al propio Jesucristo,
Y bueno, sí puede haber algún discurso lo que lo hay anticapitalista, autonomía como anticapitalista, en donde mate y supone la lucha contra un sistema enajenante, Buah. en donde uno se introduce dentro del sistema. Bueno, claro, estas premisas son lógicas. Y ahora sí que ya hablamos directamente del filme. O sea, las premisas, como ya hablamos en Maridos y Mujeres, los ingredientes y por tenerlos los tenemos. Pero ¿qué composición hay? ¿Cómo están ejercidas esas ideas ahí representadas? Que ya hay nada, una nadería. Una nadería, como Nada Maridos en y Mujeres. absoluto. Nada en absoluto. Yo es que no quiero calentarme, o sea, que voy a ir pausado, vamos a ir despacio, porque si no, mira, yo tengo otras 8 páginas y de hecho ya la había visto, ¿vale? La hemos revisionado ahora, bueno, el Aguda se la he visto por primera vez ahora, hace nada, yo igual, me la he vuelto a ver, bueno, pero yo no me la he vuelto a ver, yo no me la he visto entera, directamente me he visto 40 minutos, he ido pasando, le he quitado el sonido porque no es insoportable y hay muchos puntos que comentar, hay muchos puntos que comentar. Lo primero y más patente, y así empezamos por algún sitio, es precisamente el horrible efectismo y el fundamentalismo tecnológico que opera en la película. Es horrendo, tanto dentro, tanto en la representación de la misma, como luego en el propio montaje y en la propia, digamos, presentación del filme, en el film objetivo. Impera ante todo un efectismo, vamos, que al final se basa principalmente en la tecnología y en el fundamentalismo tecnológico apabullante. Apabullante y además asqueroso, efectista, insulso, ridículo, no sé qué adjetivos ponerle. Bueno, vamos a ver. Si que continúo, no vaya a ser que la Sí, ligue. sí, 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 venga, Vale, venga, porque normal, vaya. noto que me voy. Sí, sí, sí. Y parto de nuevo de lo institucional, porque toda crítica filosófica dura parte de lo que está instituido como hegemónico. Esto es una obra, esta película constituye una obra hegemónica, ocupada por la crítica, el público, etcétera. Vamos, que se imparte hasta como paradigma en las clases de filosofía, claro, porque decir Uf. Antonioni pues suena ya a gafapasta, ¿no? Entonces ya vamos a citar algo más, porque se consuma, ¿no? Y bueno, en el filme se erige, pues como he dicho, como el gran baluarte filosófico, en donde se representa, bueno, una mezcla entre la caverna de Platón, la historia de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero ante lo que estamos ante un puro discurso ideológico, un mero ardiz que hasta la propia película per se emplea para enarbolar toda una arquitectura degenerada y descompuesta, posmodernizada hasta las heces, en donde, bueno, en donde supone pues el gran paradigma de lo que tenemos ahora. Es el nuevo Hollywood, es el nuevo Hollywood por antonomasia, es la ideología hegemónica cultural estadounidense posmoderna que se expande a un ritmo aceleradísimo. Es decir, es el turbocapitalismo, si se puede llamar ya el monstruo capitalismo, se debería llamar, llámalo Sí. X, el gran fantasma, el gran monstruo de la posmodernidad, que es la modernidad degenerada, explosionada, implosionada en todos los sentidos. O sea, explota e implosiona. Es Y, que. y a partir de ahí, pues ya se pueden elaborar todos los elementos analíticamente, sintéticamente, pero el edificio discursivo, etcétera, contra este paradigma, lo acabo de decir ahora mismo. No, no, sí, sí. Constituye eso, el turbocapitalismo más elevado, No, no, más parte. desarrollado, más degenerado. Parte necesariamente de eso, ¿no? Y además. Es que no puede partir de otro sitio, ya hemos hablado, como hemos dicho, dijimos en el programa anterior, de la caída de los estudios, de la nueva industria, de ya el cine pasado por el hacha mercantilista a tope, ¿no? De vender, provocar sensaciones, de ahí vienen cosas y críticas tan duras que se le pueden hacer a este filme, como grabarse en forma de climas continuo, que lo comentamos precisamente en el directo anterior, en el de Woody Allen, se comentó y lo comentaste tú a propósito de la película Angustia de Vegas Luna, en su etapa de Hollywood, de Estados Unidos. Y pues ¿qué más decir de esta película? Que se cae a trozos y es de las peores bodrios. Fíjate lo que es también el cambio de uno y todo, que yo, cuando me la vi la primera vez, pues tampoco me pareció tan horrible. Esta vez que me la he visto, no es que me haya parecido horrible, es que me ha parecido de las peores películas que he visto en mi puta vida. Y parece que no hay final para eso. Se van superando unas a otras. Yo tengo muchas páginas de crítica. Podemos ir abordando de forma sintética. Por ejemplo, concepción poética del cuadro, nula. Conocimiento de para qué sirven unos planos y otros, nulo. Es decir, se enmascara quizá por medio de mero esteticismo. Por lo menos no hace. Lo podemos hablar en contraposición de maridos y mujeres. Por lo menos no coge la cámara y la empieza a oscilar y se inventa todo aparentando vanguardia. Por lo menos deja la cámara quieta, ¿vale? Otra cosa es que sepa cuándo se tienen que hacer los planos y por qué. Mete un contrapicado sin sentido, luego mete otro, luego
luego enmascara los planos para que la concepción poética es decir, para que la falta de concepción poética no se note tanto y los enmascara de cierto esteticismo, no sé, se pueden decir muchas cosas. Sí. Bueno, el efectismo ridículo, el gore, sí. A ver, en todo caso lo que hay sí es un uso del encuadre, pero bueno, esto es un problema que padece el cine desde hace 40 años. Es así. Es decir, el encuadre, la composición, la arquitectura, pues se halla en un reduccionismo permanente en escala psicológica y en escala técnico-tecnológica. Es decir, el valor del encuadre es puramente psicológico, técnico-tecnológico. Lo que dije de que hoy en día se pueden imitar los movimientos de Cumbre Borrascosa de William Wyler, pero que no le llegaría a la sola del zapato. Es Sí, eso. sí. Claro, ahora con una estética, cuando se inventó en los 70 el procedimiento, se puede emular perfectamente, pero virtualmente. No tiene sustancia, no tiene esencia y entidad propia. Esto es lo que sucede a la película, que hay un valor puramente psicológico. O sea, hay la dialéctica picado contra picado, plano contra plano, pero bueno, que es evidente. Macho, esto es como dar las pinceladas. Claro, luego hay películas que no son capaces. Maridos y mujeres sería lo que puede denominarse como el Pollock del cine. Es decir, una obra sin ninguna arquitectura, sin ninguna composición, tal como hacía Pollock en sus cuadros, que no pintaba, vomitaba directamente en el lienzo, sin ninguna morfología, sin ninguna capacidad expresiva de ningún tipo. Una auténtica basura ocupada por la crítica, la conveniencia ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a su mujer, que era una pájara y que hacía muy bien el regate epistémico frente a y en favor de los críticos, claro. A saber si ahí luego hubo cosas de, bueno, ya sabes, extramatrimoniales que no voy a entrar. Pero bueno, marido y mujeres supone, sí, marido y mujeres supone lo mismo. Es el Pollock del cine, básicamente. Ninguna composición es totalmente degenerada. Y Matrix, pues bueno, es lo que te he dicho. Más de lo mismo. Tiene más valor a nivel poético, pero sigue siendo pésima. Porque Claro, es que María pero... Mujer no tiene alguna composición, no tiene ninguna. Pero Matrix, además, ¿Matrix qué es? Pues Matrix es el pensamiento, no voy a decir, no, iba a decir Alicia para reír un poco, el pensamiento McDonaldizado de nuestra época, es decir, la filosofía como producto de consumo de un modo rápido, ¿no? La fast food, es el fast food de la Sí, sí. filosofía. ¿Quiero venderte la cadena de Platón? Pues mezclo tecnopunk con informática, con el mito de Morfeo, ultra tecnologías, cyberpunk, hago así una mezcla, pum, 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 y aquí tiene el refrito, la pura posmodernidad. Claro, claro. Mezclo karate, kung fu, bueno, pero el kung fu no es falsa conciencia, eso sí es verdadero, ¿no? Aprende karate, ¿sabes? En fin, una mezcla, pues eso, sin ningún rigor. Es De hecho, convertir el arte, pues al final un producto de consumo fácilmente consumible, pero sin ninguna entidad estética ni poética. Y claro, lo ponen como el baluarte de la filosofía, porque es que nadie tiene ni puñetera idea, y menos en las facultades, que es la filosofía. Es por eso, te lo ponen como una obra filosófica, como si Retorno al pasado no lo fuese. Claro, porque no saben nada, no tienen no. criterio, pues nada. Hay que elegir un producto de consumo hegemónico para seguir con el statu quo imperante y seguir desarrollándolo, pues Matrix, cogemos a Matrix, como cogieron al Almodóvar en la movida madrileña. ¿Quién tiene que representar la posmodernidad? En esa zafiedad, por ejemplo, que es cuando empezó a coger fama con ¿qué he hecho yo para merecer esto? Un esperpento postmoderno, un vodevil barato, kitsch de la peor categoría, que además mezcla tramas musicales que son irrisorias. Bueno, eso ya hablaremos porque es para darla de comer aparte, No, esa película, ¿no? y además, es que en sí mismo referirse a Matrix como una obra, bueno, filosófica, compararlo con Cristo, con lo que tú has hablado, con la caverna de Platón, con eso es una auténtica barbaridad. Y precisamente se dice en virtud de que existe una ridiculización sistemática y una informatización, es decir, pasar toda esta filosofía, todas estas concepciones filosóficas al final por el aro capitalista, ultracapitalista, ya de casi de corporaciones, si no es de corporaciones absolutamente de ultracorporaciones, de megacorporaciones, y informatizarlo, volverlo todo un producto informático, ¿no? De repente Dios es un producto informático, se ridiculiza como un producto informático. Cuestiones metafísicas tan abstractas como el destino, como Dios, ya lo hemos dicho, como la contingencia y la necesidad, pues pasadas por el aro. Ah, no, si es todo una red informática, macho. Y se puede salir de esta red si te enchufas este cable aquí. Es que es absolutamente deleznable. Ya lo hemos dicho. Además, una cuestión que hay que abordar sí o sí. Y ya nos la quitamos de encima porque además es muy, muy importante. Y es que Matrix es precisamente el paradigma del videojuego hecho película. Sí. Con todo, pues eso, con su ciencia ficción, su futurismo rancio cyberpunk, con, bueno, etcétera. No, sí, sí. Y alguno diría, ¿no? Por ejemplo, que, pues que, como alguno dice, ¿no? Algún profesor universitario
no tiene nada de profesor, sí de universitario, porque precisamente Sí, sí, están sí. metidos en la mafia, dicen que el videojuego es la obra de arte total, pues de esto dirían que es una Ah, absoluta obra maestra, pero son los mismos que luego en el 8M hacen performance atados como perros, ¿no? claro, pero si son los lacayos y los emisarios de la ideología hegemónica, son el producto de consumo más degenerado del capitalismo que padecemos. Bueno, de la posmodernidad. Además, capitalismo ya llama comunismo. Ya hemos hablado de en nuestro anterior directo, la dicotomía, los grandes fantasmas de la modernidad, que han desembocado lo que han desembocado, ¿no? No, sí, sí. Lo que ya sabemos. Y lo que has dicho es que lo suscribo perfectamente. Si el problema no es, se puede decir, ¿no? Hombre, supone el cine como fantasía, ¿no? Como construir una trama ficticia, hombre, hay que definir qué fantasía, qué es trama ficticia. Tú puedes aplicar, por ejemplo, pues eso, pues hacer intentos de construir ideas, de objetivar ideas, de conceptualizarla usando pues tramas fantasiosas y fenomenología fantasiosa, que Claro. esté correctamente enarbolada y justificada. Estamos ante una película que ya no solo mezcla todo y que está degenerada, sino que en virtud de inconsecuencia de esta degeneración, está filmada, por ejemplo, en modo de climas continuo. Pues eso Mm. es lo que hemos hablado ahora mismo, el espectáculo continuo. Claro, ahí está el valor psicológico, meramente psicológico, vamos, que se reduce a su aspecto reptiliano del encuadre, a los meros impulsos, claro, Totalmente, de muerte, totalmente. en lo más burdo y lo más vulgar. No hay intensidad del cuadro, no hay tensión del cuadro. ¿Dónde está el fuera de campo, la abstracción, la ilusión? No, es todo explícito. Claro, descarnado, desnudo, por vulgar, por Sí. grosero, tafio. Sí, y además algo que cabe apuntar que fue, fíjate, además me lo he revisto un par de veces y fue un punto brillante tuyo, que además hablaste de esta obra que no me acuerdo cuál era, que protagonizaba Kirk Douglas, aquella del productor con el cinematógrafo, Vale, que me la cautivo de mal. cautivo del mal, que me la tengo que ver, porque he pensado en ella esta tarde. Seguro. Es decir, esa falta, es decir, lo voy a utilizar con la misma expresión que utilizaste tú, porque fue brillante. Es decir, una obra cinematográfica te dije, está compuesta como una sinfonía. Es decir, su momento de pausa, su momento de alegre, sus momentos de. Claro, 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 claro. Es que esto, todo el rato aquí, y por eso está destruida. Está destruida Además, desde el principio. una aquí Tecnopam. Claro, claro, Tecnopam, claro, 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 claro. no es pack tampoco. Es un pack electrónico, bueno, así todo el rato. Está Bueno, sí. bien. Luego también hay que abordar también Luego extraña Origen, luego extraña los Vengadores 5, los Vengadores 9, los Vengadores Infinity War, los Vengadores se van de whiskerías, pues nada, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, pero Es que existe el paradigma instaurado por esto al final. ¿No? Y totalmente. luego Bueno, también, te he sí, sí, cortado. no sé qué iba a decir acerca de esto, pero vamos. Ah, bueno, también hay que, sí, ya me acuerdo. También hay que Sí. tratar el tema de, precisamente el tema del sonido en el film. Horripilante. Es decir, esto, lo mismo, Oh, lo que le he dicho al agudo, a partir de la mitad más o menos, me la he puesto toda en silencio y pero no. porque te la había visto. Claro, claro, pero es que no clava ni uno. O sea, da igual, tú no te enteras de nada sin sonido ni sin subtítulos, no te enteras de nada. Ves unas medusas electrónicas por ahí volando, lo otro. Y además el sonido, lejos de ayudar a la composición, es decir, no estamos hablando de esto del diálogo, que son diálogos pésimos llenos de clichés que lo convierten en pastiche, porque lo tengo también. Un absoluto pastiche. Dice, no te has preguntado nunca, cuando empiezan a esta interpretación, que dice, no te has preguntado nunca alguna vez que estabas soñando muy profundamente si el sueño era realidad y la realidad no existía como tal y toda la realidad era ese sueño, vale, tío, pues eso, un cliché tras otro, una pregunta que pretende ser profunda y sin embargo por toda la poética que subyace, por toda la música, por toda la composición se queda en nada, es decir, se convierte en un cliché y eso lo convierte en un absoluto pastiche. Pero además, fuera de los diálogos, que son completamente burdos y vulgares, es que el sonido está presente en el 98% de la película y además como sonido estridente, que ayuda precisamente y que colabora con este clima perpetuo, con este. Claro, ahí está el Eso es. efectismo. Ahí está el Y efectismo, luego, luego acompañado por todo. las técnicas digitales ya de animación para filmar, todo. Matrix instaura, es que instaura todo. Tú aplicas el cine kinky, un montaje Matrix y tienes Ciudad de Dios, pues ya está, pues muy bien. Más aún, maridos y mujeres la trasladas a Río de Janeiro, tienes Ciudad de Dios, pues nada, perfecto, que siga la fiesta. Obra maestra de drama social, desde mi sillón. No, no, y luego además, pues eso, comentar también es interesante comentar que para mí Sí, el film es un deus ex machina desde el principio. Es decir, para, pues eso, es algo, interesante. algo superior, es decir, y en este caso informático, algo superior informáticamente, técnicamente, porque la realidad al final en Matrix está concebida como virtual absolutamente, como,
como si fuera una esencia virtual, como si fuese precisamente un programa informático o una estructura electrónica, en virtud de la cual todos estos mensajes que le van llegando al protagonista, al final rigen, justifican y conducen el film absolutamente. Es decir, hasta su propio final. No hay unos personajes que desarrollen una historia ni conflicto. Es que no lo hay. Es que todo parte de un mensaje de algo, de una entidad superior que le rige y le dirige. Es lo más pobre que se puede hacer en una historia. Sí. Bueno. Bueno, Con su expresado de esa forma. no, con su romance pertinente, además, siempre acaba de romance la película, macho. ¿Te acuerdas? Vamos, en el clima. Sí, sí, Bueno, sí, en el sí. clima, en el último clima de los climas finales. Sí, sí, sí. Como tiene 200, un clima continuo, Claro, claro, claro. y al final del clima. Claro, de hecho no existe. Lo más interesante para este tipo de películas, ya dentro de que son una mierda, sería un anticatarsis verdaderamente, que no existiese un clímax, porque como ya han mantenido el clímax toda la película, pero es que aún así, ni con esa, ni con esa. Esto es que una patochada, es que no hay clímax, no hay final, no hay nada. No hay nada, el final está Imagínate muerto. vértela en el cine en pantalla grande, macho. Yo Que veas la... Una persona con dos dedos de frente y con un poco de rigor se tendría que salir de esa sala, macho. Y si no acaba insultando a la pantalla como solemos hacer, macho, pero bueno. Es Yo me he que. reído con la película, sí. Ahora que alguna escena sí me he hecho una risa. Digo, bueno, faltaba. No, Además, no, sí, yo siempre también. está insertado de nuevo ese reduccionismo tecnológico, un Deus ex machina cientificista. Y ahí están las tesis paranoicas de muchos, parabólicas, en virtud de las cuales, o que se fundamentan en básicamente alegar que somos una creación extraterrestre. Y es que, en fin, claro, es semejante, es de la misma ridiculez o la misma gratuidad preguntar dónde está la Tierra, situada. ¿Dónde está el mundo, mejor dicho? Y no me vale decir lo de la Vía Láctea, no, yo no digo en ese tipo de posición, sino en todo el universo, como también sigue siendo un concepto metafísico, es una idea metafísica la del universo, porque postula una unicidad que no está probada porque las ciencias son experimentales, pero bueno, es una cuestión de filosofía de la ciencia, real, no la estupidez que salen en las No, no. Facultades, Claro, absolutamente. tecnología estadounidense, claro, así se ha acabado. Matrix, epistemología estadounidense, teoría queer, muy... Es que, o sea, cosa que mantener la calma porque manda narices, manda narices. Claro, así No, se ha no, acabado. totalmente. Se ha acabado. Y no sé qué punto vamos. Bueno, Sí, sigue, así que viene. sí, bueno, estábamos hablando precisamente de ese Deus Ex Machina. A ver, que me hago doble ahora. De ese Deus Ex Machina cientificista. Y y pues eso, de todo. Y de las paranoias de teorías cientificistas de que si somos la creación de los extraterrestres, tal. Que a raíz de esto yo también he recogido otra crítica. Si te acuerdas, házmelo saber, me levanta ahí, porque si no. Sí, sí, te acuerdas. Dale, Joder, que te dé silencio. que uso esta mano y es Ahí. la que se me ve. Es así. Ahí, 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 ahí. Bueno, aquí va. Un punto muy clave, vamos, un punto clave, un punto capital en el filme, un error ideológico patente y que forma parte del coaching emocional odierno, el voluntarismo metafísico. Es decir, si tú te lo propones y eres elegido y te impulsas a cometerlo, lo vas a conseguir. Si crees en ello, ¿no? If you believe, ¿no? Claro, pues ya está. Esa es toda la ideología metafísica. Tú eres Esto es lo muy que crees importante. únicamente lo que crees que eres, ¿no? Sin importar tus condiciones objetivas, tu talento, nada, nada. Nada, Todo para nada. entretener, todo para entretener. Claro, el mundo virtual es como juego para entretener, como videojuego para entretener. De hecho, así han acabado. Vaya, de Así. contrapunto, no hay nada. Es que es un turbocapitalismo degenerado constante. Que dice, me entretiene. Y sigue siendo un bodrio. También me entretiene jugar a las canicas. Claro, ¿no? No, claro, no, no. Que falta crítica, pero durísima la que hacemos, durísima. Un puñetero bodrio. Pero más aún, es que claro, este modo de filmar, pues eso, esta obra, mejor, luego tiraremos por otras cuestiones más particulares, pero a nivel institucional, ya no hegemónico, pero sí es hegemónico, es como la contracultura, ¿no? Muchos disidentes se enarbolan esta película como la inspiradora. Vamos, Bueno, vivimos sí, en la sí. matriz, vamos a liberarnos. Pues ya está, es que vaya nivel, macho. Joder. Los salvadores, ¿no? Lo de los túneles de. Bueno, Que sí, que sí. pues eso, es que esto es lo triste. Aquí están todos, aquí están todos. Aquí no se salva nadie, como dijo uno. Que también tienen sus escándalos. Bueno, Y bastante y bueno. muchos, eso es. Digo, No, pero luego, mira, pero bueno, no como otros. Que no hacen nada, que están enganchados al LOL, ¿sabes lo que te digo? sí. De lo que yo te hablaba, conforme a esto también que hemos hablado, de. Del final estas ideas trilladísimas de que si somos una creación extraterrestre, es que eso es todo cliché, esto lo convierte en un pastiche absoluto, Gratuito.
Es un pastiche y un kiss absoluto, una bazofia de película. Es decir, todo pasado por el fundamentalismo tecnológico y trilladísimo. y científico, No, no, sí, constante. sí, no, Y esto no es absolutamente. un problema, y ya Sí. volviendo ya sin cuestiones dialéctico-institucionales, crítica institucional, que siempre es pertinente y necesaria, el cientificismo siempre está presente, claro, en la propia en la historia del cine, sobre todo proveniente de los Estados Unidos, por su tradición, etcétera. Claro, en el caso del cine, pues es muy particular porque la época en la que nació el cine, pues claro, en fin, ya sabemos en qué época nació, a finales del 19, y luego cuando se construyó como cine como tal, no prehistoria del cine, ya a principios del 20, entonces el cientificismo estaba muy desarrollado. No es como otras artes como la literatura, en donde ese cientificismo no está presente en todas las etapas en un país, por ejemplo, en concreto, ¿no? Ujú. Pero en el caso de Estados Unidos, sí, lo que sucede es que aquí ya a partir de los 90, pues claro, el cientificismo, un cientificismo pues, modernizado, estruendoso, reiterativo. Ya no existe esa poética sublime presente en los grandes filmes catalogados como terror, ciencia ficción, ¿no? Frankenstein, por ejemplo, la del 31, la de Dave Well. Claro, aquí ya pues, estamos ante un cientificismo descarnado, vulgar, grosero. No, no, Vamos, y desde ahí surge también lo que he dicho al principio de la comparativa con Alphaville, pues eso, con las obras de ciencia ficción de terror, que son al final un terror psicológico apabullante. Esto no tiene nada, nada, nada comparado. Son inexistentes al lado de esas obras. Más aún, también quería comentar, es decir, bueno, ya por ir tocando puntos y cerrando, aparte de lo que has dicho, es decir, hay relativismo y subjetivismo, tanto moral como existencial, a punta pala. Tú puedes ser lo que quieres ser, no, la realidad, realmente la apariencia, todo es apariencia, ¿no? No es otro nivel de existencia, ¿no? Sino, o de realidad, sino, que no, pura apariencia, no, eso no es real, nunca has comido avena, nunca te has comido un filete, un relativismo moral también, porque de eso precisamente el relativismo existencial se desencadena el relativismo moral. Lo quiero comentar ya para encadenar con este punto que es perfecto. La desde el pauper, ontológico. Claro, claro, desde lo ontológico, la paupérrima filosofía que existe en este film. Es decir, no existe. Es decir, está completamente destruida y luego se enarbola un discurso retórico para tener entretenido al espectador y medio convencerle de que lo que ha visto tiene algún sentido, pero que él es muy tonto y no lo entiende. Como maridos y mujeres de Woody Claro, Allen. claro, pero es a nivel filosófico, es a nivel de planteamiento, que también es en maridos y mujeres a nivel de planteamiento, puesto que por la falta de poética todo y que van de vanguardista. Pues esto lo mismo, pero a nivel ideológico. Sí. Por ejemplo, es decir, nada existe, esto que puedo tocar no existe, eso, el filete que me he comido no existe, y dice, y todos son impulsos de tu cerebro, es decir, van más allá de Descartes, que era ateísta y que todo partía del alma. Pues no parte ni del alma, parte todo del El Pope, fundamentalismo fisiológico. neurológico, Sí, y neurológico, más cerebrocéntrico. aún. Eso es, eso es. O sea, Y claro, pero ¿y si no fisiológico. existe lo material, cómo existe el cerebro, no? ¿Cómo existe mi cerebro? Nada, nada. Pues eso sí, porque estás encerrado en una cosecha humana. Vale. Pues lo que tú digas. Que Aquí es una aplican vergüenza. Popper, Karl Popper, Hmm. yo y su cerebro. ¿De acuerdo? Ese tochaco del 77, ese horror absoluto, cientificista, degenerado. Por eso famoso y por eso está alabado, porque Popper es el ideólogo de nuestra época. Es el gran baluarte del relativismo posmoderno, valga la redundancia, vaya. Del relativismo absoluto, valga el oxímoron. El cientificismo, el atomismo radical, el fragmentarismo, una mezcla así estupenda. Luego su ética barata y todas estas mierdas, ¿no? Realmente lamentable. Ya sabemos a quién ha inspirado Popper, muchísimos. Lo siguen dando como, bueno, un sociologista barato, si Platón era fascista, bueno, todas esas mierdas. O era un Popper degenerado con el cibertecnopac, ¿sabes? Eso es Matrix. Popper Ujú. anabolizado y degenerado con el cibertecnopunk. Y todo ello, Punto. acompa- y todo, y todo ello acompañado de la Y es industria metal duro. de la industria hipercapitalista que ya había incidido. Todo Además, en eso el le ha colado. 99 hay dos obras turbocapitalistas que van de antisistema y encima las cogen como nietzscheanas, clarificadoras, que son casualmente estadounidenses y son, a saber, el Club de la Lucha y Matrix. Las dos. Ujú. Las dos son por la gran apología del sistema, su forma Sí. poética y todo. Que no es un reduccionismo, no se reduce la obra a mera superestructura, sino que da cuenta de la basura de época que tenemos, punto. No, Son malas no por superestructura, sino porque la estructura, usando la dicotomía marxista, está degenerada completamente. no, y Punto. aún así operaría la misma lógica, es decir, suponiendo que el finis operantis de los Wachowski hubiera sido criticar precisamente todo este hipercapitalismo, caería en la misma contradicción de lo de siempre, de luego haber utilizado millones y millones para efectos que no hacen falta y que son y más aún que convierten
en casi ni película, en una puta basura, en una puta basura. Luego, aparte de esto, legitimación del transhumanismo, y una vez más otra muestra más de la sociedad farmacopornográfica, es que solo puedes alcanzar la verdad si te tomas esta pastilla o esta otra. Son Qué casualidad. detalles, pero que marcan precisamente todo esto. Claro, claro, claro. Sí, ¿qué No, vas a no, decir? justo. Qué casualidad que esta obra, este paradigma de la posmodernidad anabolizada hasta su extremo, en su momento, ahora ya ni te cuento, la vanguardia, ¿no?, de la posmodernidad, valga los símbolos. Qué casualidad que esta ontología que posee la obra, poéticamente deplorable, pues sea correspondiente o que corresponda bastante bien con la degeneración que han padecido los propios autores en sus quimeras metafísicas degeneradas. Claro, claro. Claro, como jurídico constitucionalmente, pues está legitimado estas paranoias metafísicas por conveniencia farmacopornográfica, por toda la conveniencia de la industria médica, farmacológica, política, ideológica, universitaria. Bueno, pues aquí paz y después gloria. Claro, Entonces, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Yo diría más que causalidad, que razonabilidad hay entre la ontología degenerada de la película, lo que propone la película, su relativismo, su degeneración, justo. su pastiche kitsch, burdo y tecnificado hasta las heces, con la propia biografía de los autores. Justo, Corresponde justo. perfectamente. Que su finis operis, perdón, operantis para hacer el filme era, bueno, me da igual el que sea, el finis operis y no operantis, sino el finis operis. La ontología objetiva de la obra, un puñetero desastre. Es un puñetero desastre. No, no, Es un puñetero. y más aún. Ontología degenerada, moral degenerada. Pero más aún, es decir, no solo la ontología, la moral, incluso el sistema de ideas, que no hay ni sistema, son ideas sueltas y absolutamente degeneradas que operan en el film, que van volando por ahí, como tú bien indicas, estén ahí y hagan de esto, pues eso, medio animación, medio vídeo, medio... Uy, ay, que me escucho doble. Medio animación, medio videoclip, pues sucio, guarro, posmoderno, medio film porque hay que llamarlo de alguna manera, pero a mí me avergüenza llamar esto película y llamar esto film, y lo digo completamente en serio. No solo les vale con hacer esta bazofia, de todos los puntos de vista que he indicado, sino que encima, lo falsean de tal modo y además caen tan bajo por ejemplo, no sé si te acuerdas de la escena esta en la que están todos comiendo, que se están comiendo ahí una bazofia que no sé si es una cosa blanca, una pasta blanca o no sé qué, y empiezan a bromear acerca de este relativismo, empiezan a bromear acerca de, bueno, a mí me sabe a trigo de no sé qué, y dice, bueno, pero a lo mejor podría ser avena, pero entonces el pollo, a lo mejor, es que están como los profesores de epistemología de la universidad, son lo mismo, son lo mismo, es decir, a lo mejor a lo mejor el verdadero sabor del trigo no era este trigo, sino avena, y a lo mejor el pollo lo hicieron sin sabor, porque precisamente, o inodoro sin sabor, tal, o lo que sea, precisamente porque no se les ocurrió otro sabor que poner, o tal, un pseudointelectualismo aberrante y que representado por un humor hueco dentro de una obra vacía que yo me avergüenza llamar obra. Y ya te dejo paso. No, si el problema no es esa secuencia, yo tiendo a ser condescendiente, ya sabes, la predisposición, la predisposición que tengo para ver los filmes, que la que debe ser, ¿eh? Lo postulo, la Sí, correcta. sí, sí. Oh, que sea una película postmoderna, no voy a decir a ver qué puta mierda postmoderna veo, sino a ver qué veo. Como Claro. el otro día que me sorprendió Brother de Takeshi Kitano, sin perjuicio de su efectismo y hace su violencia La de gratuita, Brother, ¿no? la de Brother es correcta, ¿eh? Sin perjuicio de ciertas escenas efectistas y ciertas ridiculeces, es una película correcta, leche. Y tiene Sí. una capacidad de las codas de los contrapuntos muy interesante, ¿eh? Un crítico de cine, ¿no? El Boyero, que muchos lo conocerán, pues bueno, como siempre patina. Todo lo que le atribuye a Brother lo tiene maridos y mujeres de Woody Allen numerosas. O sea, es curioso, ¿no? Curioso la enajenación de los críticos. Porque no tienen doctrina, tienen conveniencia. Por eso están en los periódicos mainstream. Si tuvieran un sistema, una doctrina potente, es que no casarían en ningún lado, porque les echarían por tener criterio. Esto funciona así, ¿no? Eso Y funciona ya lo así. sabemos. Sí. Y al que le guste bien, y al que no, pues que no me oiga, a mí que me cuesta. Bueno, a lo que iba. Sí, entonces la secuencia que has comentado, pues yo la puedo ver con ojos, como la he visto, hasta con ojos condescendientes. Digo, bueno, no me violenta, pero claro, comparándola, bueno, insertándola dentro de toda la poética, de toda la ontología de la película, pues ahora analizándola, pues claro que la critico. Pero no en sí misma, en el momento de verla, ¿no? A nivel físico, objetivo, sino en el momento en el que tengo que hacer una síntesis sobre la obra, pues es donde me tocerá estas partes concretas, Sí, a esta sí. escena concreta. Pero no en el momento en que la he visto no me ha violentado, sino debido a toda la naturaleza de la película. Ahí está el problema. Porque vamos, la pretensión
de la película, vamos, la película pretenciosa más no poder. Sí, Ya sí. lo sabemos. Petulante, además, autocomplaciente. Ujú. Siempre, además, tienes todos esos atributos agomaníacos, ¿no? La petulancia, la autocomplacencia, el intelectualismo, que lo mezcla así en un turbo kitsch muy degenerado, estruendoso. Es que es la base de todo lo que tenemos. El Origen es lo narcisismo. mismo, Sí, el es lo mismo. narcisismo Es lo relativista. mismo. Sí, sí. Y de hecho es que, Origen bueno. es la misma, y toda la misma vaina. Decías. Sí, sí, no, que además no era un apunte, simplemente decirlo de también el relativismo más narcisista que he visto yo nunca. Pues eso, la autoimportancia, No. desde la subjetividad, desde ninguna objetividad. Es decir, la autoimportancia está justificada si es precisamente objetiva, ¿no? Puesto que cuando uno tiene un talento, ciertas maneras de hacer las cosas, tal, y está predispuesto a hacer algo y puede conseguirlo, bien. Pero no. ¿Tú te crees el elegido? Pues eres el elegido, a tomar por culo, ya está. En un narcisismo relativista, pues eso, pero sí que, ¿qué más se puede decir de esto? Aún se cae. O es un edificio deconstruido como el Wikicenter de Madrid, ¿no? Es una auténtica degeneración del primer nivel. ¿Tú has visto Wikicenter en la calle Goya? El voladizo que tiene posmodernizado y posmoderno, destruyendo todo. Claro, es que no destruye, y hago aquí las analogías, no se destruye a sí mismo como obra zafia arquitectónica, sino se carga toda la poética urbanística de la ciudad. O sea, fíjate el atentado. Pues igual aquí, macho. Todas las escalas sobre las que se mueve la película. Atenta una tras otra. Y se expande esta ideología, esta zafiedad, vamos, cual lava de un volcán. Joder, ahora me viene la metáfora del volcán, macho. Estaba el subconsciente, yo que sé. Que ahora si hay una isla con volcanes, hay un volcán, joder, macho. Bueno, en fin, no vamos a hablar de la posmodernidad de la sociedad del espectáculo, vamos a centrarnos Eso en el es. cine. Pues eso, es eso. Entonces es una película burda, pretenciosa, burda, autocomplaciente. Brother de Takeshi Kitano tiene escenas que son irrelevantes o son superfluas sí, sí, sí. Pero el edificio en su conjunto al final es capaz de sostenerse mínimamente. Es una obra correcta, incluso buena. Perfecto. Pero aquí, No, no, no no, por no. dónde cogerla. Claro, no es una chapuza kitsch cutre. Claro, está todo muy bien aderezado con todo el dinero que tiene y toda la tecnología. Pues claro, son estos productos postmodernos perfectos, en donde me parece que está todo pulido. Claro, está todo pulido porque no tiene vida. Claro. Claro, no hay producto humano. Se En cuida lo tanto. kitsch, Sí. en el kitsch al modo variano lo malo se ve a palo seco. Aunque lo aderece, se ve porque se ve. Pero justo este mainstream del nuevo Hollywood lo adereza todo tan bien que parece un producto perfecto, la obra de arte total. Cadena perpetua, la mejor película de la historia del cine, ni Novecento ni El último tango, coño. Cadena perpetua. Yo no digo que sea mala, no estoy emitiendo ese juicio, sino vamos, elegir una película, no, vamos. O La vida es bella, pues nada. No, y luego Todo para además, bien. esto es todo lo que tú dices, es pulir la forma al máximo y además de una forma completamente incorrecta, haciendo un pastiche, haciendo algo horrible estéticamente, intentando hacer algo bueno, pero más o menos para la gente que comulga con el cyberpunk y con todo esto, y con todo este efectismo y con toda esta animación al final, pues pulen la forma muy bien, precisamente porque no hay contenido, lo que tú dices, se llama el pulir la forma posmoderna hasta el extremo porque no hay ningún contenido, no se dice nada en la película, no arbola ninguna tesis fuerte, nada, ni poética, nada, no hay nada que decir. En ese filme no hay nada que decir y las formas se hacen pretenciosas para que la gente se trague la sarta pues eso, de retórica. Ya tomas por culo y te quedas pensando un rato en casa pensando que eres un inútil porque no lo has pillado. No, no, es que no dices nada, perdona. Como En fin, Tenet, igual, y como Origen, justo, justo. lo que iba siempre, el mismo esquematismo visual. Y es un esquematismo visual artificioso y burdo. Es que esto es otro punto importante en el filme, otro punto. El mismo esquematismo, siempre. Estruendosa, monocorde, reiterativa, en toda la estructura, igual. Pim, 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 pim. Y tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos, Sí, sí. básicamente. Te voy a decir Y- otro punto, pero te dejo. No, no, di el apunte, di el apunte. Que es que yo no tengo nada más que decir, es que ya lo hemos dicho todo. La Pues hemos déjame que lo destruido. piense. Santo al cielo, estaba pensando en Vale, otra cosa. pues si se te ha ido, sigo. Pues eso, efectismo, ridículo, Si no la guardamos introducción el y silencio, el... como dijiste el otro día. El silencio este. Claro. Sí, sí, sí. No, pero eso al final, pues eso, el efectismo ridículo, ya el establecimiento y la consolidación del gore, actuaciones horribles, planos ramplones,
Mira, y es que no, concepción poética no, se imitan planos y a la veces más afortunadamente y otras menos, es decir, meten dos contrapicaos en una misma situación para dos mismos personajes y se quedan tan anchos, no tienen en cuenta las significaciones de, pues eso, de la continuidad de la cámara, de las significaciones poéticas que tiene cada cuadro, de lo que quiere decir cada cuadro cuando se expresa. Infantil, efectos irrisorios, inverosímiles hasta cierto punto, paradigma del pastiche, musiquita, tecnologicismo, no hay concepción de ningún tipo y todo se recubre de esteticismo, lo que hemos dicho, tanto en sí mismo, de todas las Ya, animaciones y todo eso, como ya. los planos en sí mismos se justifican por el esteticismo, es decir, no voy a poner la cámara aquí por lo que significa, es decir, y por todas las implicaciones que El tiene este mito. cuadro precisamente en todo lo que voy a decir a partir de la continuidad visual de todo, ¿no? Lo meto aquí porque queda bonito el cuadro y ya está. Pero es que eso qué Bueno, dice. es una obra concebida como mito, antes de analizarse fríamente. El sistema es la sustitución del dios, Justo. ¿no? Tras la muerte de Dios, entrecomillado, con todas las reservas, todo lo que hay que hablar, lo que se hablará y lo que dejaremos, pues cada cual que lo interprete, que vaya interpretándolo. Claro, se necesitan arbolar mitos, los mitos de la posmodernidad. Y Matrix, pues antes de nacer ya era un mito. Era un mito, vamos. Una obra maestra total, esclarecedora, sublime, inauguradora, otra palabrita del español, inauguradora de una estética. Además le ves tan estilizados con esos cueros, esas gafas negras, ¿no? Es un Sí, sí. ciberpunk. A ver, Cyberpunk, hombre, lo catalogado como Cyberpunk entra a la película Blade Runner, y es una obra muy sólida, por ejemplo. Ujú, Ya ujú. no, es esa mezcla entre futurismo y pues degeneración social dentro de la sociedad futura, Ya ¿no? Tan hablaremos relacionada del. con la distopía. Ya hablaremos también del Scott, que sería interesante, macho. Hablar un día ¿Vale? de. No, que ya hablaremos algún día del Ah, Ridley Scott, que sí, sí. será interesante. Un tío que tiene obras pretenciosas, obras, pero vamos, no es Kurosawa, coño. Lo No, han no, puesto claro que como no. Kurosawa con Alien. Alien inaugura, bueno, es un tipo de efectismo. Es Sí. una película sólida por un lado y efectista por otro, no es una obra maestra, ni mucho menos. Y no sé qué más iba a decir. Yo es que Pues ya no está, tengo. esquematismo visual idéntico para un conceptualismo barato, que conceptualiza de un modo muy barato algo que es al final, pues que se convierte en cliché, en discurso retórico. Que heurísticamente a uno, la película le puede motivar a hacer discurso filosófico. Sí, está muy pertinente, si es pertinente, cualquier cosa, como hablamos el otro día. Como una piedra, sí. Pero eso, claro, pero eso no es óbice para criticar duramente el filme. Porque a ver si va a venir Salguero de nuevo, va a decir que es una obra maestra Matrix y te va a empezar a hacer un discurso deconstruido. Pues muy bien, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Es lo que hace la universidad, que al final uno acaba desvariando, aunque se meta luego en fundaciones, ¿no? La fundación Juan March, no te digo. Bueno, es un desastre, es un despropósito completo. Si es que aquí no se salva ni uno ni otro. Uno lavando a Dopay, de la Bontrager y diciendo que el cine es tecnología como el Fajarnés, que a veces se entera de una vez porque no se ha enterado nunca, No se ni se va a entera. enterar. Pero porque no quiere ni puede. Si no, que alguien me lo desmienta. Y luego están otros que alaban Matrix y Karate Kid 2, pues como referentes intelectuales de la disidencia. Pues muy bien. Sí, Ya sí, está. sí, sí. Menudo nivelazo, macho. Ah, bueno, y ya una cuestión que muchos lo sabrán, bueno, pues claro, cine filosófico. A ver, es que el cine se debe analizar filosóficamente. Es una categoría artística, es trascendental necesariamente, abarca muchísimos aspectos de la realidad. No se le usa su categoría artística, que puede haber análisis más conceptuales, categóricas, pero necesariamente, claro. Hay que ver en todo caso qué ideas opera, con qué ideas opera las películas, si están ejercidas, representadas, ejercitadas, etcétera, ¿no? ¿Qué ideas se ejercen? Todo el rollo. Entonces, claro, de repente Matrix, obra maestra de, no, no, de curso, de cursito para entretener a las visitas. Y luego está el modo de ejercer de Antonio y las ideas con el de Raúl Walsh, el cinetismo diegético propio de los estadounidenses, clásicos, rigurosos, sublimes, frente a esas abstracciones sublimes de Antonio Godard, los quiebres abruptos, Alfabil, bueno, que Alfabil es la gran sátira. Pero es la mejor sátira, vamos, bueno, la mejor sátira, es una obra maestra absoluta que es capaz de aunar sátira, crítica, bueno, hace una obra solidísima, perfecta. Claro, Con es el un terror caos psicológico, con controlado. todo. Todo, todo. Pero es capaz de atravesar todos los géneros sin caer en el pastiche. Eso es lo que iba. Es la mejor sátira, pero a la vez es el mejor drama, la mejor comedia. Es una obra sublime, perfecta. Alfabeto, capaz de atravesar todo. Con la ironía, el cinismo, la tragedia, pero sin caer nunca en la posmodernidad. Por eso que muchos, y no voy a citar nombres, ¿no? Pero que, bueno, que erijan a Godard como como el, ¿cómo decirlo? Como el padre de Tarantino, bueno, en fin. Es como decir básicamente que Skywalker, de la Guerra de las Galaxias,
es el sucedáneo de Jesucristo. Sí, sí, y lo han comparado, lo han comparado. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, es acojonante. O sea, comparar a Godard sin perjuicio de sus escándalos, que todo, ¿no? Todos los tenemos, y luego sus posmoderneces odiernas. Comparar lo que hizo Godard, sus mejores obras, con las posmoderneces vacuas del señor Tarantino, pues es irrisorio completamente. Pero vamos, prefiero Pulp Fiction a Matrix, está claro. No, sí. Yo no tengo nada más que decir. Podríamos comentar a lo mejor anecdóticamente. Sí, te silencio un segundín que me ha ido a doble ahí. Podemos comentar anecdóticamente. Es que yo ya prácticamente lo he dicho todo. Es que hay tanto efectismo que al final nombrar uno atómicamente y nombrarlo uno como anécdota no tiene sentido, pero bueno, yo lo voy a decir. Es decir, esas cámaras lentas, horripilantes, macho, que lo que buscan es añadir tensión. ¿Añadir tensión a qué? ¿Añadir tensión a dónde? Si lo tienes todo el rato en clímax absoluto con los putos ruidos estruendosos con lo otro. Y además es que no es un punto de clímax que es verdadero clímax, sino que es además de un clímax impostado que pierde toda la fuerza ya como clímax, por lo tanto a lo mejor habría que hablarlo y no es clímax, sino que es otra cosa. Es que no añade nada. Las cámaras lentas, pues eso, para entretener. No sé. Es una obra horripilante, una obra de las peores que me he visto yo. Me ha violentado hasta el extremo. No tiene ningún sentido, Matrix. Como obra cinematográfica, obra de arte, no. Es que no entra ni el calificativo. Es asqueroso. Es un mero espectáculo. Va a convertir en un mero espectáculo. Lo que hemos hablado del nuevo Hollywood. El nuevo Hollywood lo que hace es destruir la entidad de la imagen, la tensión de la imagen, la composición poética, en beneficio de un espectacularismo hueco que ya lo inaugura el gran paradigma, el gran baluarte es Spielberg, de los grandes, está claro, a partir del año 70, y ya cuando empieza con Indiana Jones, y te cuento, ¿no? E.T., qué horrible la película, etcétera, ¿no? En donde la imagen ya resbala, no tiene entidad propia. Entonces, bueno, El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos se lleva la palma. No tienen entidad las imágenes, se convierte en un mero espectáculo burdo, casi videojuego, se convierte en un videojuego. Claro, el mundo imagen, ya no hay esa artesanía propia del encuadre, esos contrapuntos, todo eso se ha perdido completamente. Aparte la degeneración del noúmeno, es decir, de las significaciones de la sociedad que tenemos. Aunque podemos todavía encontrar ciertos ejemplos rigurosos, que todavía queda, claro, y hay gente con buenas ideas. Y ya está, pero vamos, es lo que inaugura. Matrix ya no lo inaugura, digo el nuevo Hollywood, ¿no? Pero Matrix sigue con esta estela y la anaboliza, básicamente. En el fondo anaboliza la nueva forma de hacer ciencia ficción, que no es otra sino dejarse los millones, rellenarlo todo de forma, de cyberpunk, de futurista y no tener ni nada de contenido. Y ahora parece, de hecho, hoy en día parece que si tienes una obra de ciencia ficción que no tiene efectos especiales de más de 13 millones de dólares o de 13.000 millones, como si quiere meter 13 billones de dólares, pues no, es mala, ¿no? Es mala porque, mira, se ha notado precisamente en ese píxel de ahí que el decorado un poco ahí detrás, venga hombre, si no hay concepción poética, donde hay concepción poética hay intensidad en una obra, hay calidad, hay punto. O no buena esta película de terror porque no da miedo. Ahora se reduce a su aspecto psicológico. Otra cosa muy difícil que pretendiesen, y siempre han pretendido que las obras de terror den miedo, para respetar de una época concreta, cayendo en el sociologismo y en el historicismo. Vale, pero eso no tiene nada que ver con la doctrina que yo enarbolo, ¿no te digo? Vamos a ser ahora testigos, no vamos a hacer esa historiografía positivista burda, ¿no? La historia está dada ahí. Lo importante en cualquier doctrina, valga los símbolos, no es coger lo que está dado ahí. No, señor. Es que, vamos, reducir psicológicamente, además su aspecto de glándula pineal, bueno, de cerebro reptiliano, un filme, si da miedo o no da miedo, pues Angustia es una puta basura, es una vergüenza, es una zafiedad de primer nivel. Es una tensión constante ligada a la muerte, al asesino psicópata, el tío que entra con un arma dentro del cine, y claro, así normal que uno tenga tensión. No ha jodido, macho. No ha jodido tener al sujeto humano. Evidentemente, macho. Evidentemente, macho. Me va a comparar el rigor compositivo a las obras de antaño en todos los sentidos y en ese punto, evidentemente, en donde cuando se asesinaba a un sujeto, desde el rigor, desde la distancia, distanciado, tampoco había sangre. Si uno se fija en muchas películas antiguas, no se veía como el disparo salía la sangre a borbotones. Ni falta que hace, claro. Es más representación artística. Si quieres ver tiros, vete a una guerra, macho. Tiros reales. En fin, esta necesidad constante de, pues eso, de sentir los filmes. Más que sentirse, además, de meterse dentro del filme.
Que un filme tiene que estar distanciado, ¿por qué? Porque si quieren olvidar de sus vidas alienadas, pero vale, que eso... Bueno, otra cosa de la que habría que hablar, de ver cine precisamente para aliviarse, para escabullirse de la realidad, que es lo que se lleva ahora y precisamente por eso triunfan tanto este tipo de efectismos. El 3D, Cuando el cine es precisamente al revés, uno lo ve cuando no quiere evadirse de nada, precisamente sino ver una obra distanciada de sí mismo, de uno mismo, que es lo que tiene que ser. Y por eso estas obras tienen la capacidad de violentar tanto al que las ve. Es una puta vergüenza. Y yo, sí, sí, a este respecto, nada más que decir, los últimos, bueno, ya hemos dicho 30, pero 45 y ya llevamos digo 55 minutos. que todo esto es toda la ontología degenerada fundamenta su potencia de cara al público y de cara a la crítica en la característica de la sociedad postmoderna central, que luego se ramifica en otras, que es la metafísica del sentimiento y de las sensaciones. Entonces, cuanto más sienta una película como tuya, como si la estuviese viviendo, mejor es. Y está todo este efectismo burdo, macho. Todo este efectismo. No, no, sí, sí. No hay distanciamiento, ni fuera de campo, ni elixir, ni sutileza. Pues nada, un clima continuo, entonces, en donde ya solo falta que te arrojen, te peguen los tiros reales. ¿No? Es eso, es eso. Es el sadomasoquismo de la sociedad postmoderna, constante. Como el que veía películas de terror para ver cómo destripan a alguien y sentirlo. Joder, macho. Me va la hostia, macho. Hombre, cuando eres joven y descocado, vale, pero cuando, hombre, llega a un desde la seriedad de la madurez, dice, vamos a ver, macho. Que, bueno, el gore por eso es lo más zafio, porque básicamente el reduccionismo fisiológico de los sujetos anaboliza con todo el psicologismo del Eros y Thanatos, pero destruido y vulgarizado, es decir, básicamente ver la muerte de otro, además de un modo grosero y explícito, es que es psicópata completamente, como no el gore surge a partir de los años 70 sobre todo. El gore, etcétera, etcétera, el género slasher, bueno, eso de género ya sabes cómo, lo ponemos entre comillas, pero bueno, esto es muy largo, pero que bueno, todas estas degeneraciones ya tienen una genealogía, un decurso. Y De una hecho, fíjate, explosión al final. muchos cineastas italianos que hacían el llamado subgénero giallo en los 70 acabaron en gore, muchos a partir de los 80. Final de los 70, Lucio Fulci, acabaron en la degeneración. Todas las degeneraciones de la modernidad empezaron a anabolizarse. ¿Qué sucede? Que llega papá a Estados Unidos, su gran imperio hegemónico cultural, y esa cutre del gore la estiliza. Entonces te hace American Psycho, crítica al capitalismo. Te hace toda esta sociedad que entronca con la sociedad farmacopornográfica que tenemos, macho. Matrix y todo esto. Es decir, la sensación constante y el reduccionismo fisiológico, neurológico. Todo el rato, todo el rato. Nah, ya está. Nada más que Es eso. así. Yo acerca del film, bueno, es lo que te estaba diciendo antes, que al final eso que hemos dicho 30-45 minutos, llevamos 56. Por lo tanto, yo daría los últimos apuntes. Si es que nos vuela el tiempo porque empezamos a sacar tema y no paramos. Así que yo, si quieres, damos los últimos apuntes, lo último que quieras decir acerca del film, acerca de Matrix, unas últimas consideraciones y nos vamos hasta el próximo día. Pues, a ver cómo se resume. Pues bueno, todo lo dicho. Matrix supone pues la gran apología del sistema hegemónico estadounidense, posmodernizado hasta las heces, una obra efectista, vulgar, zafia, compuesta esquemáticamente y de un modo muy burdo, siempre con los mismos artificios, construida en un clima continuo, objetivadora o pseudo objetivadora de un conceptualismo burdo y barato, que bueno, supone un gran baluarte de la posmodernidad precisamente por eso, por ese sensacionalismo en donde vende la filosofía como un producto de consumo para entretener, ¿no? Y nada más que decir. Con todo, pues eso, alabanza de crítica, de público y crítica, ya no digo crítica en periódico, también universidades, colegio, bueno. Es decir, es una bola que se ha ido haciendo más grande con todos los pelotazos posteriores de superhéroes, todo lo que ya conocemos, Origen, Tenet y todos estos desastres. Puro cientificismo al final, enarbolado con una sociedad ultra digitalizada, que es el inicio, macho. Es que Y ya sí. está, nada más que decir. Es el paradigma del nuevo Hollywood. Otro pelotazo de los 90. Como no de los 90. Claro, claro, otro pelotazo de los 90, es que no se puede decir más claro. Todo el emocionalismo, el efectismo burdo, la digitalización, pasar por el hacha ya del ultracapitalismo, de las megacorporaciones, todo forma y no hay contenido. Vamos, para mí una absoluta basura y una vez más de las peores películas que he visto en mi puta vida. Y porque la forma es contenido, entonces no es ni forma. Claro, Claro, la es que forma es es eso. contenido, sí. Es que Es es la eso. conceptualización poética de las ideas, están conceptualizadas. Hay obras que no te van a representar, y ya acabo, Sí, sí, hombre, sí. se acaba. La vida o la muerte, precisamente. De un modo explícito, con abstracciones líricas, sino a través de todo el curso fenomenológico, retorna al pasado. Todo su romanticismo y su fatalismo desatado no te está diciendo el director, oye,
esto va a ser una obra fatalista, yo soy un cineasta absoluto, un maestro, ¿no? Hace su obra maestra absoluta. Está ejercido de un modo muy sutil y muy brillante toda esa idea del fatalismo, la confluencia de destino, etcétera. Como Viridiana, etcétera, etcétera. Como Viridiana digo, la devoción espiritual, pues eso, el pietismo, todo, todo, todo. Que sí, que sí. Pues Sí una queda forma es absolutamente. contenido. Una forma destruida es un contenido destruido. Y la forma, Y mejor un, dicho, el y un contenido contenido. destruido, eso es. Y no se reduce a palabrita el contenido. Claro, y un contenido destruido es una forma destruida, es decir, están insectados, están correspondidos. Y Sí, nada sí. más que decir. Bueno, pues eso, es decir, ya por dar un apunte final, pues eso, todo lo que hemos hablado, todo el relativismo, el transhumanismo, eh, pues eso, es que está vacío, es que está vacío, es que es una obra tecnológica. Por eso yo te decía, cuando hablábamos, hostia, nos han caído 212 espectadores del Colin, macho. Nos ha raideado, nos ha pasado la gente que le sigue, así que aquí se queda. Pues íbamos a terminar ya. Pero eso, dando los últimos apuntes acerca de Matrix, está completamente vacía, ¿vale? Y representa todas las enajenaciones, como hemos hablado, de la sociedad posmoderna y de hasta dónde había al final desembocado todo esto, ¿no? Es decir, por la década de los 90 precisamente, la nueva industria de Hollywood. Es que esto es la nueva industria de Hollywood pura y dura. Pura y dura. La nueva, Con su relativismo, su sociedad farmacopornográfica, su emocionalismo, sus efectismos. Es una farsa esta película. Es una basura. El intelectualismo aberrante dentro de una lógica destruida, dentro de una filosofía destruida, dentro de una ideología de ideas flotantes, simplemente. si alguien Eh, ve, sí, bueno, si alguien quiere ver, en todo caso, la representación o hacer analogías con la caverna de Platón, es Bloba de Antonioni, claro. desde la sutileza, desde la abstracción, de las películas más perfectas que se han hecho. Esa es la verdadera caverna, ¿no? La representación de la caverna. Y no porque el protagonista se dé cuenta per se, porque hay una inconmensurabilidad, ¿lo ves? Frente al reduccionismo del protagonista en esta película, donde el nuevo protagonista, Dios, que se da cuenta de la verdad, o sea, que toda la metafísica, pero además es un Dios tecnológico, bueno, en fin, todas las paranoias metafísicas ya posmodernizadas, ¿no? Adaptadas a nuestra época cyberpunk, porque ya cyberpunk realmente. El Averno ya está aquí, ¿no? Bueno, a lo que iba, si alguna deja de ser Averno, un Averno bastante malo. Pero es eso, esa es la diferencia. Eso es lo que te he dicho, esa es la gran diferencia, bueno, la gran diferencia, vamos, el abismo inconmensurable. Hombre, es que. Total. Es La que. Sí, caverna de Platón, donde el protagonista, sea consciente o no, cae en la apatía absoluta de una sociedad contradictoria, pero sigue el curso. Cuando pasa la bola perdida, tú acuerdas en el clímax, que es la de sublimación del clima. Yo lo escribí hace muchos años en Blow Up. ¿Dónde está el clímax? Lo diluye completamente Antonioni, porque es irrelevante, Maú, la película no acaba en fin, sino el fundido en negro y se acabó. Ahí está sí, la gran maestría. El protagonista que hace al final ve un mundo alienante y ¿qué hace? Pues seguir el juego. Pasa la bola perdida claro. que no existe de los mimos. El mundo como voluntario de presentación, pero de un modo sutil y elegante. Claro, de hecho, seguirle el rollo a esos mismos que lleva viendo toda la película y que representan precisamente la degeneración de la misma ciudad, porque están todo el rato por el Londres, dando vueltas por ahí, liándola, armándola, ¿no? Rompiendo. Y él siempre niega y de hecho los insulta en varias partes del film y al final lo que hace es participar en el juego. No sin antes, en un juego falsario porque son mimos, no sin antes haber renunciado ya a todas sus pretensiones por cambiar, por mudarse de la ciudad que está muerta, etcétera, y a todos esos discernimientos ha llegado al final por su obsesión con el caso este de un asesinato, etcétera, pues eso, y que termina, se sublima fumándose un porro ahí, que es la rendición absoluta a la sociedad farmacopornográfica en la fiesta justo antes de la escena del tenis, absolutamente maravillosa. Y en este caso las comparaciones son odiosas, porque es que Blow Up es una auténtica obra maestra, y esto ni si... Esto a No mí me me... acuerdo ni. Sí, déjame Me terminar un acuerdo. segundín. Yo esto, es que ni me atrevería a llamarlo obra cinematográfica. O sea, no me avergüenza. Está filmado, Pero pero es me obra. avergüenza. Esa Es es una obra, teoría que es te leí obra. hace muchos años, pero te estoy diciendo hace 7 por ahí, en donde, claro, se puede considerar como obra artística una obra que es mala, claro, porque hace uso del medio expresivo, porque tiene santidad propia y está institucionalmente objetivada, Que sí, pero ubicada. es vergonzoso. Pero que yo me lo cuestionaba por el sentido de, pues eso, lo que son los escrúpulos estéticos, hipóticos, pero es lo que hay, no te digo. No, sí, sí. Pero es Perfecto. lo que hay, es lo que hay. Ya Al está, final ¿qué las vamos a hacer? comparaciones son odiosas y la otra una obra maestra y esto es que pasa por película por muy poco. Es decir, medio animación, medio película, medio efectista, medio... sin forma ni contenido, sin ninguna profundidad y sin Lo que hemos nada. dicho, es lo que hemos Absolutamente. dicho. Y ya, bueno, ya podemos ir terminando porque es que ya está Sí, sí, prácticamente todo dicho, ya. macho.
¿Quieres hacer alguna última consideración, algo? No, si lo acabo de hacer antes, es decir, ya está. El anabolizador, pues eso, no el inicio, Sí. pues eso, el nuevo Hollywood. El nuevo Hollywood. No el inicio, pero sí de algún modo la consagración de todo esto. La consagración y que inaugura en el consagrado género ciencia ficción, que habrá que alguna vez definirlo. Alguna vez lo haremos un programa que es ciencia ficción, ¿no? Pues eso es quien consagra este espectacularismo artificioso burdo en el género de la ciencia ficción, en el género, renovándolo y dándole esa estética ya completamente de videojuego, de poética. El mundo, pues eso, la filosofía como producto de consumo turbocapitalista degenerada. No, sí, ya un pastiche, una mezcla de todo, lo que hemos hablado, sí que es lo que hemos hablado. Nada más que decir, una película, mal. Para mí una película horrenda, de las peores que he visto, y volvérmela a ver solo lo ha confirmado, y aún más hasta el fondo. Una película que violenta precisamente porque eso atrae toda tu atención, y al final con todos los tecnicismos y sus mierdas de cada vez hacer más fiel la imagen a precisamente lo que es la realidad, hace que te envuelva más y por tanto te violente más profundamente, porque no tiene ni forma ni contenido y solo expresa ideas que al final están completamente prostituidas, erróneas, sin filosofía y sin sistema. Y ya está todo dicho. Pues ya está todo dicho. Pues bueno, pensábamos hacerlo de 45 minutos, media hora. Se nos ha ido a 1 hora y 5. Así que nos vamos a ir despidiendo. Antes de nada, agradecer a Colin por hacernos la raid, que han venido, nos ha traído 192 personas. Muchísimas gracias, Colin. Ya tenemos hablado para hacer este invierno algo. Y darle las gracias sobre todo a nuestro fiel colaborador, que nos acompaña todas las noches, que es un placer absoluto tenerle aquí y aprender de él todos los días, como bien digo en cada ocasión. Muchísimas gracias, Alberto Agudo, por haber estado aquí con nosotros. Pues un placer, una maravilla estar los dos como siempre en nuestra dialéctica habitual, analizando todo, vaya. Y que fenómeno, que sea otra vez más. Y que será muchas veces más, como siempre digo también. A los que estéis aquí y tengáis interés por todo esto, bueno, este vídeo se colgará mañana en YouTube al completo, en nuestro canal de YouTube, La Última Filmoteca. Aparte, nos podéis seguir aquí para no perderos el directo, los directos que vendrán sucesivamente. El domingo, avisar por aquí, ya para que os lo veáis, avisamos ya por Twitter y está colgado en los calendarios precisamente de aquí de Twitch. El domingo tenemos La Dolce Vita y los 8:30 de Federico Fellini, en el que trataremos, además de los dos films indicados, que son La Dolce Vita y 8:30, evidentemente, pues un poco abarcaremos al cineasta, su forma de hacer cine y su filmografía hasta donde lleguemos. Entonces, es eso. Bueno, Fellini y mucho más. Eso es, bueno, y lo que vaya surgiendo en la dialéctica, pero Fellini es el punto de partida al final. Siempre, como siempre ha sido. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Esto ha sido La Última Filmoteca y nos vemos el próximo día con muchísimo más. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.